Bien, bien, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre el verbo, ¿correcto? Hablaremos sobre el verbo. Seguimos con los repasos para el examen bimestral. Bien, vamos a hablar de el verbo en sus tres criterios. Criterio semántico, criterio morfológico y criterio sintáctico. ¿Correcto? Recuerden que la categoría gramatical del verbo es muy amplia, así que trataremos de hacerlo más sintético, resumido, para poder explicar y que tú puedas entender de repente algunos términos que no conoces. ¿Sí? Posteriormente vamos a hablar también de los tipos, todo lo que es tipología de verbos. Vamos empezando con el criterio semántico. Pregunta para el examen. ¿Qué expresa el verbo en el criterio semántico? Tú me vas a responder. Expresa acción, inacción, pasión, estado, existencia y transformación en general de los seres. Nuevamente repetimos, ¿qué expresa el verbo en su criterio sintáctico, semántico, perdón? Tú me dices expresa acción, inacción, pasión, estado, existencia general de los seres, ¿no? En acción, ella camina contenta, ¿ves? Ahí hay acción. En inacción, el anciano duerme plácidamente, inacción. En pasión, Jesús nos amó a todos, nos amó. En estado, él está muy enfermo, está. Existencia, ella es una enfermera. ¿Te das cuenta? Ahí hemos puesto todos los ejemplos, ¿ya? Entonces, pregunta, ¿qué expresa el verbo en su criterio semántico? Tú me vas a decir, expresa acción, inacción, pasión, estado, existencia y transformación en general de los seres. No te olvides. Ahora, pregunta para el examen, ¿qué expresa el verbo en su criterio morfológico? Ah, tú me vas a decir, es palabra variable y presenta accidentes gramaticales. Ojo, el verbo es, ¿por qué se llama palabra variable? Porque expresa si presenta accidentes gramaticales. ¿Cuántos y cuáles son los accidentes gramaticales del verbo? Tú me vas a responder. Son 5, profesora, y ellos son accidente gramatical de número, de persona, de tiempo, de modo y de aspecto. Pregunta para el examen, ¿cuántos y cuáles son los accidentes gramaticales del verbo? ¿Tú qué me vas a responder? Son 5, profesora, y estos son número, persona, tiempo, modo y aspecto, ¿sí? Ustedes ya saben, ya conocen que cuando hablamos de número, nos referimos al número singular y al número plural, ¿correcto? Y cuando hablamos de persona, nos referimos a la primera, segunda y tercera persona, tanto del singular como del plural. No te olvides, ¿sí? Primera, segunda y tercera persona, tanto del singular como del plural, ¿no? Y en el tiempo tenemos que el verbo presenta 3, ¿no? Presente, pretérito y futuro. Recuerda que el pretérito viene a ser el pasado, ¿no? Presente, pasado y futuro. Esos son los tiempos del verbo. Muy bien. En el modo tenemos que el verbo expresa modo indicativo, modo potencial, modo subjuntivo y modo imperativo. Ahora usted me dirá, modo indicativo, ¿qué indica? ¿Qué expresa? Expresa un hecho real. ¿Qué indica el modo indicativo? Un hecho real. Ejemplo, Lázaro se levanta y anda. Aquí está el verbo, se levanta. ¿Sí? ¿Qué está indicando ese verbo? Indicativo. ¿Por qué? Porque es un hecho real. Lázaro se levanta y anda. Hecho real. Grábate para el examen. El verbo en modo indicativo expresa un hecho real. Ejemplo, Lázaro se levanta y anda. El modo en potencial. Hay modo potencial. ¿Qué indica el modo potencial? Una posibilidad. ¿Qué indica? Una posibilidad. Ejemplo, Lázaro se levantaría y andaría, ¿no? Si Lázaro se levantaría y andaría. ¿Qué está pasando con los verbos, muchachos? Pues aquí está sucediendo que hay una posibilidad de que suceda, ¿no? Como suceda. Una posibilidad. El modo subjuntivo, ¿qué me va a indicar? Un deseo. Un deseo. Ejemplo, si Lázaro se levantara, todos se alegrarían. Se levantara.
¿Cuál es tu deseo? Que Lázaro se levantara. Deseo. ¿Qué me está indicando el verbo? Un deseo. Entonces está en modo subjuntivo, ¿sí? El modo imperativo, profesora, claro, cuando imperativo se le llama porque se establece una orden o mandato. Ejemplo, Lázaro, levántate y anda. Es una orden, es un mandato. Entonces, grábate bien esto, por favor. Modo indicativo, modo potencial, modo subjuntivo, modo imperativo. Modo indicativo que expresa un hecho real. Modo potencial que indica una posibilidad. Modo subjuntivo, un deseo. Modo imperativo, una orden o mandato. Estos son cortitos y tú los puedes tener presente, ¿correcto? Ahora pasemos al aspecto. Tenemos que el verbo presenta tres aspectos: aspecto imperfectivo, aspecto perfectivo y aspecto neutro, ¿correcto? ¿Qué me indica, profesor, el aspecto imperfectivo? Acción no concluida. Grábatelo. El aspecto imperfectivo indica una acción no concluida. Ejemplo, canto, cantaba. Mira, ve, canto, cantaba. Acción no concluida, ¿no? Aspecto perfectivo, acción concluida. He cantado, había cantado. Obsérvame aquí los ejemplos. He cantado, había cantado. ¿Ya? Entonces, aspecto imperfectivo, acción no concluida. Aspecto perfectivo, acción concluida. Aspecto neutro, profe, que también había un aspecto neutro. Así es, jóvenes. Miren, ve. Acción incierta, proyectada en el futuro, cuya ejecución puede realizarse o no. Habré cantado, cantaría, habría cantado, cantaré. ¿Correcto? Entonces, ese es el verbo en su aspecto neutro. Es una acción que dice incierta, incierta, proyectada en el futuro, cuya ejecución puede realizarse o no. Ejemplos, cantaré, ¿no? Acción incierta, proyectada en el futuro, podría realizarse o no. Habré cantado, cantaría o había cantado. ¿Te das cuenta? Ahí está el verbo en su criterio morfológico. Pregunta entonces, el verbo en el criterio morfológico, ¿qué me indica? Pues que es una palabra variable y que tiene accidentes gramaticales. ¿Cuántos y cuáles son? 5. Son número, persona, tiempo, modo y aspecto. Ahora tú tienes que aprenderte cada uno de estos números: singular, plural, persona primera, segunda y tercera, tiempo pasado, presente, futuro, modo indicativo, potencial, subjuntivo, imperativo y aspecto imperfectivo, perfectivo y neutro, ¿correcto? Muy bien. Y por último tenemos al criterio, ¿qué cosa? Sintáctico. El criterio sintáctico es una palabra independiente que funciona como núcleo del predicado de la frase verbal. Eso tienes que tenerlo muy presente. El verbo en su criterio sintáctico, ¿qué indica o cómo funciona? Profe, funciona como núcleo del predicado de la frase verbal, ¿sí? Núcleo del predicado de la frase verbal. Criterio morfológico presenta accidentes gramaticales. Criterio sintáctico indica todo lo que ya te dije anteriormente. Ejemplo, en el criterio sintáctico encontramos que el verbo presenta tres formas. ¿Cuáles son, profesora? La forma simple, la forma compuesta y la forma perifrástica. Explicamos, obsérvame el ejemplo. Marcos compró libros. ¿Cuántos verbos observas? 1. Profe, fácil. Cuando la oración tiene un verbo, está en su forma ¿qué? Simple. No te olvides, ¿ya? Cuando la oración tiene un verbo, se le llama criterio de forma simple. Está en un solo verbo. ¿Por qué se le llama forma simple? Porque usa un solo verbo. Mira acá, forma compuesta, su mismo nombre lo dice, compuesta. ¿Por qué? Ya no usa un verbo, usa dos. Profe, ¿cuáles son? Marcos ha comprado. Espérenme un momento, profesora. Ha comprado, ¿cuántos verbos hay? 2. Pero es un verbo, claro, ¿de qué verbo? Del verbo haber. ¿Sí? Lo que pasa es que en la forma compuesta va a usar un verbo auxiliar y un verbo principal. ¿Cuál sería el verbo auxiliar aquí? Verbo auxiliar y verbo principal. ¿Sí? Hay dos verbos. Ya, profe, o sea que cuando en el criterio sintáctico, cuando está en la forma compuesta, la oración va a usar dos verbos, ¿sí? Se va a valer del verbo ser y el verbo haber, que son verbos para formar tiempos
compuestos, ¿sí? ¿Qué verbos son para formar tiempos compuestos? Ser y haber, profe, muy bien. ¿Y cómo lo vamos a usar? Bueno, siempre va a funcionar como un verbo auxiliar y un verbo principal, ¿sí? ¿Por qué se le llama entonces forma compuesta? Porque usa dos verbos, un verbo auxiliar y un verbo principal. Profe, ¿qué es la forma perifrásica del verbo? ¿Usted ha escuchado el término la perífrasis verbal? Sobre este temita, perífrasis verbal, voy a hacer un video especial para que les quede claro qué es una perífrasis verbal y cómo se forma. Observa, en la forma simple vimos un verbo, en la forma compuesta vimos dos verbos, un auxiliar y un principal, y en la forma perifrásica, profe, veamos cuántos verbos hay. Marcos, ha de comprar, profe, hay 3 palabras. ¿Ese es un solo verbo? Pues sí. ¿Y qué es la perífrasis verbal? Es una agrupación de palabras que equivalen a un solo verbo. Grábate, por favor, que es una perífrasis verbal. Es una agrupación de palabras que equivale a un solo verbo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos Marcos ha de comprar, ¿sí? Miren aquí. Profe, ¿y con qué verbos se forman estas perífrasis? Con el verbo ir, con el verbo deber y con el verbo tener. Tú puedes armar un grupo de palabras, pero equivale a decir un solo verbo, ¿sí? Y mayormente se usa con el verbo, por ejemplo, voy a comprar. Voy a comprar. Profe, esa es una perífrasis. Sí, está usando 3 palabras. Voy a comprar. Usa 3 palabras, ¿correcto? ¿Cómo se le llama? Perífrasis verbal. Ella debe de tener 3. ¿Te das cuenta? Perífrasis verbal. ¿Sí? Tengo que trabajar. Tengo que trabajar. 3 palabras equivalen a un solo verbo, ¿sí? Que se llama perífrasis verbal. Entonces, en el criterio sintáctico, palabra independiente funciona como el núcleo del predicado de la frase verbal y tiene 3 formas. Forma simple, usa un solo verbo. Forma compuesta, 2 verbos, un auxiliar y un principal. Y forma perifrásica, usa 3 palabras que equivale a un solo verbo, ¿sí? En el centro siempre va un nexo, en el centro, ¿sí? Y usa un grupito de palabras. Mayormente las perífrasis verbales se usan o se forman ¿con qué verbos? Con el verbo ir, con el verbo deber y con el verbo tener. Bien, eso ha sido todo entonces con respecto al verbo en sus 3 criterios: criterio semántico, criterio morfológico y criterio sintáctico, ¿sí? No te olvides de repasar esto para tu examen y posteriormente seguir viendo la serie de los videos que voy a subir sobre el verbo. Más o menos serán unos 3 videos cortos para que los puedas ver rápido y por favor compártelos, ¿sí? Para que los demás también puedan repasar para su examen. Un fuerte abrazo para todos, compartan, apóyenme y saludos a todos los que me escriben. Gracias por sus mensajes, de verdad que me alientan y me animan a continuar. Siempre hay que sacarnos un tiempito para poder estar compartiendo esta información. Sí, la verdad les deseo mucho éxito a todos mis estudiantes, a todos, para que pues puedan seguir avanzando en esta carrera que les queda por delante, ¿no? Un abrazo fuerte, compartan, chicos, sigan viendo los videos, que voy a subir 2 videos más sobre el verbo, una donde hablaré exclusivamente sobre la perífrasis verbal y el otro donde voy a hablar sobre todos los tipos y clasificaciones de los verbos. Que tengan un excelente día.